En tiempos de paz, el hombre de guerra se lanza contra sí mismo. Esta es la historia de la Fundación Helsing y su arma más poderosa, Alucard. Sí, Drácula, al revés. Esta historia está muy inspirada, de incluso es como un tipo de continuación a la novela original de Drácula de Bram Stoker. La diferencia es que Drácula, Vlad el Impalador, al final de la novela había sido derrotado por Van Helsing, que era un cazador de vampiros inglés. Pero en esta historia, Abraham Van Helsing, en lugar de matarlo, lo agarra como prisionero y lo hace trabajar como un esclavo para un brazo militarizado del ejército de Inglaterra. La organización Van Helsing lo que hace es usar al vampiro más poderoso, Alucard, para defenderse de otros ataques de vampiros que suceden en Inglaterra. Pasan muchas generaciones y después del fallecimiento de Abraham Van Helsing, su bisnieta Van Helsing queda como la heredera de la fundación y ella es ahora la encargada y la responsable de usar a Alucard en los nombres de los intereses del Imperio Inglés. La organización Van Helsing tiene una enemistad muy fuerte con el Vaticano, claro, porque son protestantes y han instrumentalizado el poder del diablo mismo para defenderse, y esto no está nada bien visto por el Vaticano, que los nomenclatura como herejes. El Vaticano también tiene un brazo armado, la organización Escariot, como Judas Escariot, y ellos también tienen a su héroe, su arma más poderosa, el padre Alexander Anderson, que tiene una enemistad y es archienemigo de Drácula. La relación entre ellos dos para mí hacen dos cosas sumamente importantes de este anime. Primero, una fiesta visual que es increíble de ver. Me encanta la animación, las formas y la estética de este anime, que obviamente además de ser muy sensualizado, tiene cuerpos muy estilizados y la sangre se pinta como algo sumamente sensual, pero aparte la relación entre el padre Anderson y Alucard se presenta como una relación de amor perfecto, un sádico que está enamorado de un masoquista. Imagínate qué perfecto que a la persona que ames encanta sufrir dolor y a ti te encanta producir dolor. Esta es un poco la relación entre el padre Anderson y Alucard. Aquí se revela que hay una tercera organización que es parte de este conflicto bélico, Millennium. Y no es Millennium Falco, sino Millennium como una sección profundamente armada, radical y militarizada del Tercer Reich alemán, que ha revivido después de muchísimos años de haber sido derrotada y quiere volver a empezar la Guerra Infinita. Esta idea de la Guerra Infinita, de hecho, es bastante coherente con la verdadera ideología fascista alemana. Si no recuerdan, hay discursos muy famosos sobre la promesa de la guerra total. Y estos discursos se repiten en el anime, donde no se promete ningún tipo de victoria, sino que la guerra misma, el sufrimiento, el dolor y la violencia es una victoria en sí misma. No hay fin más allá de la guerra. La guerra es lo que están buscando y la guerra es lo que quieren siempre. ¿Y por qué la idea del fascismo presupone o implica una guerra infinita? Porque si ellos estaban buscando un tipo de pureza racial y pureza étnica, el momento que fueran tal vez victoriosos con su meta, se voltearían a ver entre ellos y se darían cuenta que aún entre los blancos arios superiores hay blancos menos blancos y buscarían eliminar cada vez más esa otredad. Pero como la otredad no desaparece porque es constituyente de nuestra propia idea de nosotros, la guerra sería infinita. Nunca estarían satisfechos con nadie más que tuviera cualquier, por más mínima que fuera, diferencia con ellos. Aquí la serie toma un giro muy inesperado, y esta dinámica triangular entre Helsing del Imperio Inglés, Millennium del Imperio Alemán y el Vaticano del Imperio Católico descubren realmente que hay relaciones que están sucediendo por detrás de las conversaciones, ya que fue el Vaticano el que negoció con Millennium, y fue el Vaticano el que permitió el uso de la sangre del diablo para revivir el ejército de los nazis, pero ahora como nazis vampiros. ¿A cambio de qué? A cambio de que se usara esa misma sangre de los vampiros para que los líderes y los bispos y archiebispos del Vaticano también pudieran ser inmortales. Y aquí, otra vez, la ficción se parece mucho a la realidad, porque de hecho hay muchas fotos de Hitler cuando fue a saludar al Papa, de la misma manera que ahora hay fotos de Zelensky yendo a saludar al Papa. Y no es la primera vez que esas organizaciones católicas que se venden a sí mismas como la brújula de la pureza, de la moral y la bondad, acaban haciendo acuerdos con el mismo diablo. La división Escariot del brazo armado del Vaticano, al enterarse de esta traición y de la impureza que había, obviamente pasa a traicionar al propio Vaticano, como un buen Escariot, y purga y mata a todos los padres corruptos que se habían vendido y habían resucitado al ejército nazi y habían prometido a sí mismos la vida eterna. Y esto se perfila para un encuentro bélico final entre las tres fuerzas opositoras: Van Helsing, Millennium y el Vaticano. Antes de contarles cómo acaba la historia, quiero hacer un par de reflexiones sobre lo que estamos escuchando, porque son demasiadas metáforas y me parecen demasiado relevantes para la historia real y lo que está sucediendo en este momento. Constantemente le dicen burgueses a los de Van Helsing, y claramente los vampiros son un tipo de metáfora para la aristocracia, dado que los vampiros se alimentan del pueblo, normalmente se alimentan de los pobres, para perpetuarse como eternos, como ricos y poderosos. Hay definitivamente un componente muy grande de clase en este análisis del vampirismo como un tipo de burguesía.
Los vampiros chupan sangre para sobrevivir. Definitivamente es una metáfora a la cual Freud y Marx estarían muy orgullosos. Los vampiros son como capitalistas y burgueses que chupan la fuerza vital de los trabajadores para perpetuar sus privilegios estructurales. En la declaración de guerra que Millennium le hace a Van Helsing se dice: revertiremos el resultado tantas veces sean necesarios. No importa que nos hayan derrotado en la Segunda Guerra Mundial, nosotros reviviremos. ¿Y por qué? Se dice políticamente que en el liberalismo de alguna manera está la semilla del fascismo y que el liberalismo, cuando se descompone en su estado más bélico e imperial, se vuelve sumamente depredador y violento, acercándose a los mismos comportamientos que tenía el Imperio Alemán. Pero no solo eso, es importante recordar que el Imperio Alemán quería ser como el Imperio Inglés y los dos tenían una característica muy en común: ambos eran imperios depredadores. Y los vampiros son exactamente eso, son depredadores. Son más fuertes a medida que roban más fuerza vital de sus víctimas, tal como esos dos imperios. ¿Y qué son las armas de los ejércitos? En este caso, ¿qué son los vampiros que están peleando? Un ejército de nazis vampiros contra Alucard, el papá de todos los vampiros. El ejército es más poderoso a medida que se gasta más dinero en él, porque tiene mejores armas. Y al mismo tiempo, ese dinero representa el capital robado, chupado o expropiado de los trabajadores. Un ejército representa, tal como un vampiro, mientras más almas haya chupado, más poderoso es, tanto para un vampiro depredador como para un ejército bélico. Y aquí, ¿cómo podemos determinar quién es el ganador? Claro, el Vaticano es muy poderoso, ha robado muchísimas almas, ha hecho las cruzadas y ha quemado muchísimas brujas. El ejército alemán de Millennium también, mató cerca de 23 millones de personas, pero no se compara con el Imperio Inglés. El Imperio Inglés, solo en 40 años, solo en India, mató a 100 millones de personas. Entonces, para definir quién sería el ganador, y tal cual como sucede en el anime, depende de cuántas almas hayan chupado para fortalecer sus ejércitos y tener armas más poderosas. Y así acaba Van Helsing. Al final, Alucard muestra que tenía dentro de él millones de almas de personas que había matado y usa estas almas para derrotar tanto al Vaticano como al Imperio Alemán. Tal como pasó en la vida real, el Imperio Inglés, usando todo aquello que fue robado, chupado y depredado de sus víctimas, se transformó en una fuerza bélica para continuar su expansión alrededor del mundo.